Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema que, créanme, nos va a tener a todos al borde del asiento. Preparaos porque hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo de las telenovelas turcas y que seguramente os dejará boquiabiertos. Hoy, mis queridos seguidores, vamos a hablar de la posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo habéis oído bien. Demet y Can, los protagonistas de Erkenci o Pájaro Soñador para nosotros, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo suspirar con sus idas y venidas, juntos de nuevo. Madre mía, qué emoción. Prepárense porque nos adentraremos en este apasionante rumor, analizando cada pista, cada detalle y cada posible implicación que esta noticia conlleva. Ya sabéis que en este canal nos encanta estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, y especialmente de las vidas de nuestros actores favoritos. Y cuando se trata de Demet y Can, la cosa se pone intensa. Han pasado muchas cosas desde el final de Erkenci y la relación entre ellos, que en un principio parecía idílica, ha tenido sus altibajos, sus rumores, sus peleas y bueno, ya sabéis las cosas de las celebrities. Pero ahora, después de tanto tiempo, los rumores de una posible reconciliación están más fuertes que nunca. Y como siempre, yo estoy aquí para analizarlo todo con vosotros, para desentrañar la verdad detrás de los titulares y para ver si realmente hay humo donde hay fuego. Así que preparad vuestras palomitas, poneros cómodos y por supuesto suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Es totalmente gratis y así no os perderéis ninguna de las novedades, análisis y curiosidades sobre vuestras series y actores turcos favoritos. No os lo perdáis. Bien, empecemos por el principio. ¿Por qué este rumor de reconciliación? ¿De dónde viene toda esta locura? Pues como siempre la culpa la tienen las redes sociales, y concretamente algunas pistas que han dejado tanto Demet como Can en sus perfiles. No se trata de fotos juntos, ojo, que esto sería ya el acabose y el sueño de muchos fans. No, es algo más sutil, más enigmático. Es como si hubieran estado jugando al gato y al ratón, dejándonos migajas de pan para seguir el rastro. Para empezar, ambos actores han estado subiendo fotos y vídeos en lugares muy similares, casi como si estuvieran en el mismo lugar. ¿Casualidad, diréis algunos? ¿Pero casualidad después de tantos años? La verdad es que muchos fans han analizado las fotos al milímetro comparando los fondos, los paisajes, los detalles. Y la conclusión de muchos es clara, están en el mismo sitio. ¿Será una coincidencia fortuita, un acuerdo publicitario, o realmente hay algo más? Imaginad la escena, Demet posando con una puesta de sol impresionante con el mar turquesa de fondo. Unas horas después Can comparte una foto en un lugar que, oh sorpresa, parece compartir la misma geografía, la misma luz, el mismo ambiente. ¿Son simples coincidencias geográficas? ¿O hay una intencionalidad detrás de estas publicaciones? Los fans con su ojo de águila han rastreado cada detalle comparando árboles, montañas, la forma en que la luz se refleja en el agua, y las conclusiones son sorprendentes. Algunos han llegado a identificar el mismo hotel, el mismo restaurante, la misma playa. La precisión con la que han analizado estas pruebas es digna de un detective privado. Además de las fotos y vídeos, hay otro detalle que ha levantado sospechas, las declaraciones de ambos actores en algunas entrevistas recientes. Demet, por ejemplo, ha hablado sobre la importancia de perdonar y dejar atrás el pasado, de no guardar rencor y de valorar las segundas oportunidades. Unas palabras que casualmente han coincidido con algunas declaraciones de Can, en las que ha hablado sobre su deseo de madurar, de aprender de sus errores y de encontrar la felicidad. Demasiada coincidencia, ¿verdad? Demet en sus entrevistas ha manifestado su deseo de encontrar la paz interior, de dejar atrás cualquier conflicto y de vivir el presente con alegría y optimismo. Sus palabras han resonado en los corazones de sus seguidores, quienes han interpretado estas declaraciones como una posible señal de que está dispuesta a dejar atrás el pasado y a abrirse a nuevas experiencias. Can, por su parte, ha hablado sobre su crecimiento personal, sobre su necesidad de reflexionar sobre sus errores y de aprender de ellos. Ha expresado su deseo de encontrar la estabilidad emocional y de rodearse de personas que le aporten felicidad y bienestar. La sincronización de estas declaraciones ha sido notable. Como si ambos actores estuvieran en la misma sintonía, buscando una nueva etapa en sus vidas, un nuevo comienzo. ¿Es posible que estén utilizando estas entrevistas para enviar mensajes subliminales?
O simplemente están compartiendo sus sentimientos más profundos con el público. La interpretación de estas declaraciones es abierta, y cada fan tiene su propia opinión al respecto. Pero lo que es innegable es que estas palabras han alimentado aún más los rumores de una posible reconciliación. ¿Pero por qué sería tan importante una reconciliación entre ellos? ¿Por qué nos importa tanto? Pues porque la química entre Demet y Can en Erkencicus era explosiva. Se veía a kilómetros de distancia. Y no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Los fans soñaban con que su amor ficticio traspasara la pantalla, y en un momento dado, pareció que así sería. Hubo rumores de romance, de salidas juntos, de miradas cómplices. Pero lamentablemente las cosas no cuajaron y su relación, al menos públicamente, acabó en algo parecido a la indiferencia. Recordemos la serie Erkencicus. Sanem y Can, dos personajes que se enamoran perdidamente, que superan obstáculos y que nos hacen creer en el amor verdadero. La conexión entre Demet y Can en la pantalla era mágica. Sus miradas, sus gestos, sus roces, todo transmitía una química innegable. Los fans, cautivados por esta conexión, esperaban con ansias que su amor trascendiera la ficción. Los rumores de romance fuera de la pantalla se multiplicaron, y las especulaciones sobre su relación eran constantes. Las salidas juntos, las fotos en eventos, las miradas cómplices, todo parecía indicar que su amor ficticio podría convertirse en realidad. Sin embargo, las cosas no salieron como esperábamos. Los rumores de peleas, de desacuerdos y de diferencias irreconciliables comenzaron a circular. La relación, que en un principio parecía prometedora, se enfrió. Los fans, decepcionados, vieron cómo sus sueños se desvanecían. La indiferencia, o al menos eso parecía, se apoderó de la relación entre Demet y Can. Y es por eso que ahora, una posible reconciliación es tan emocionante. Es como si tuviéramos la oportunidad de revivir esa magia, de creer nuevamente en el amor y en las segundas oportunidades. Ahora bien, ¿qué implicaría esta posible reconciliación? Pues primero, la alegría de millones de fans en todo el mundo. Verlos juntos de nuevo, aunque solo sea como amigos, sería un sueño hecho realidad para muchos. Segundo, supondría el fin de años de especulaciones, de rumores y de tensión entre ellos. Y tercero, abriría la puerta a nuevas oportunidades profesionales. ¿Imagináis a Demet y Can protagonizando una nueva serie juntos? Sería un bombazo. Una reconciliación, ya sea sentimental o amistosa, tendría un impacto significativo en sus carreras y en la industria de las series turcas. Imaginen el entusiasmo de los fans al verlos juntos en la alfombra roja, en eventos promocionales o en nuevas producciones. La expectación sería máxima, y los medios de comunicación se volcarían en cubrir cada paso que dieran. Las redes sociales explotarían con mensajes de apoyo, de alegría y de esperanza. Una nueva serie protagonizada por Demet y Can sería un éxito asegurado. La química que demostraron en Erkencicus fue innegable, y los fans estarían encantados de volver a verlos juntos en la pantalla. Los productores y directores harían lo posible por contar con ellos, y las ofertas de trabajo se multiplicarían. Una reconciliación no solo beneficiaría a Demet y Can, sino que también impulsaría la industria de las series turcas en general. Sería un acontecimiento que marcaría un antes y un después. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? ¿Hay pruebas concretas de que estén juntos? Pues la verdad es que no. No hay fotos comprometedoras, no hay declaraciones oficiales, no hay nada que confirme al 100% esta reconciliación. Pero los rumores, las pistas y las coincidencias son demasiadas como para ignorarlas. Es cierto que no hay pruebas irrefutables. No hay fotos de besos apasionados, ni declaraciones públicas de amor. No hay confirmaciones oficiales que aseguren que están juntos. Sin embargo, la acumulación de pistas, de rumores y de coincidencias ha generado una gran expectativa. Los fans con su olfato de detective han analizado cada detalle, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada gesto. Y la conclusión de muchos es que hay algo más. Que algo está pasando entre Demet y Can. La ausencia de pruebas concretas no significa que no haya nada. Puede ser que estén protegiendo su privacidad, que estén siendo cautelosos, que estén esperando el momento adecuado para hacer pública su relación. O puede ser que simplemente sean amigos y que todo esto sea una gran casualidad. La incertidumbre es lo que mantiene viva la llama de la esperanza.
Y es por eso que los fans siguen analizando, investigando y especulando. La esperanza es lo último que se pierde. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual de ambos actores. Demet, después de su reciente divorcio, está soltera y centrada en su carrera. Khan, por su parte, ha estado viviendo una vida más tranquila y alejada del foco mediático. Ambos parecen estar en un momento vital en el que la madurez y la reflexión son importantes. Un momento en el que quizá estén dispuestos a perdonar, a olvidar el pasado y a empezar de nuevo. El contexto personal de Demet y Khan es fundamental para comprender los rumores de reconciliación. Demet, tras su reciente divorcio, ha manifestado su deseo de enfocarse en su carrera profesional y en su bienestar personal. Ha expresado su necesidad de encontrar la paz interior y de rodearse de personas que le aporten alegría y felicidad. Khan, por su parte, ha estado alejado del foco mediático, dedicándose a sus proyectos personales y a su crecimiento personal. Ha manifestado su deseo de madurar, de aprender de sus errores y de encontrar la estabilidad emocional. Ambos actores parecen estar en un momento de reflexión y de búsqueda de la felicidad. Un momento en el que quizás estén dispuestos a dejar atrás el pasado y a darle una nueva oportunidad al amor. Sus declaraciones, sus acciones y sus publicaciones en redes sociales sugieren que están abiertos a nuevas experiencias y a nuevas oportunidades. Y esto sin duda ha alimentado aún más los rumores de una posible reconciliación. Y aquí es donde entra la pregunta del millón: ¿será esto una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto futuro? ¿Un montaje para generar expectación y ganar publicidad? ¿O por el contrario, es algo real, algo genuino, algo que nace del corazón? La verdad, mis queridos amigos, es que solo el tiempo nos lo dirá. La industria del entretenimiento es compleja y en ocasiones, las relaciones personales y profesionales se entrelazan de manera estratégica. La posibilidad de que los rumores de reconciliación entre Demet y Khan sean una estrategia de marketing para promocionar algún proyecto futuro es real. En la industria de las series turcas, es común utilizar rumores y especulaciones para generar expectación y ganar publicidad. Sin embargo, también es posible que la reconciliación sea genuina, que nazca del corazón y de la necesidad de perdonar, olvidar el pasado y empezar de nuevo. En este caso, los rumores y las coincidencias serían una señal de que están dándose una nueva oportunidad. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Es posible que estén utilizando los rumores para generar expectación, pero también es posible que haya sentimientos reales involucrados. Solo el tiempo nos dirá la verdad. Pero mientras tanto podemos disfrutar de esta especulación, de estos rumores, de estas pistas que nos mantienen en vilo. Podemos seguir analizando las fotos y vídeos, debatiendo en las redes sociales, y soñando con la posibilidad de ver a Demet y Khan juntos de nuevo. Y por supuesto podemos seguir apoyando sus carreras, tanto en sus proyectos individuales como en los que puedan hacer en un futuro. La especulación y los rumores son parte fundamental de la experiencia de ser fan. Es emocionante analizar cada detalle, cada pista, cada coincidencia. Debatir en las redes sociales con otros fans, compartir opiniones y teorías, y soñar con la posibilidad de que Demet y Khan estén juntos de nuevo. Es una forma de conectar con otros fans, de compartir nuestra pasión por las series turcas y de mantener viva la esperanza. Además, podemos seguir apoyando las carreras de Demet y Khan, viendo sus series, comentando sus publicaciones en redes sociales y compartiendo nuestro entusiasmo con nuestros amigos y familiares. Nuestro apoyo, tanto en sus proyectos individuales como en los que puedan hacer en un futuro, es fundamental. Son actores talentosos que merecen todo nuestro apoyo. Yo personalmente tengo mucha fe en que tarde o temprano sabremos la verdad. Y sea cual sea, os lo contaré aquí en mi canal. Estaré al tanto de todas las novedades, de todas las noticias, y os mantendré informados al minuto. La esperanza es lo último que se pierde. La incertidumbre es lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. Estoy seguro de que tarde o temprano sabremos la verdad. Estaré al tanto de todas las novedades, investigando, analizando y compartiendo cada detalle con ustedes. Así que, para concluir, hemos analizado juntos los rumores de reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos visto las pistas, las coincidencias y las posibles razones detrás de este revuelo mediático. Aunque no hay pruebas definitivas, los indicios son numerosos y la esperanza, como siempre, es lo último que se pierde. En resumen, hemos explorado a fondo los rumores de reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman.
Hemos analizado las pistas, las coincidencias y las posibles razones detrás de este revuelo mediático. Aunque no hay pruebas definitivas, los indicios son numerosos y la esperanza, como siempre, es lo último que se pierde. La historia de Demet y Can es una montaña rusa de emociones. Desde la explosiva química en Erkentzicus hasta los rumores de romance y las especulaciones sobre su relación. Ahora, la posibilidad de una reconciliación ha vuelto a encender la llama de la esperanza en los corazones de los fans. La industria de las series turcas es apasionante y los rumores y especulaciones son parte fundamental de la experiencia de ser fan. Analizar cada detalle, debatir en las redes sociales y soñar con la posibilidad de que Demet y Can estén juntos de nuevo. Independientemente de lo que suceda, seguiremos apoyando sus carreras, disfrutando de su talento y compartiendo nuestra pasión por las series turcas. La incertidumbre es lo que hace que esta noticia sea tan emocionante. Solo el tiempo nos dirá la verdad. Espero que os haya gustado este vídeo. Decidme en los comentarios qué pensáis vosotros. ¿Creéis que hay posibilidad de reconciliación? ¿Os gustaría verlos juntos de nuevo? No dudéis en dejar vuestros comentarios, vuestras opiniones, vuestras teorías. Me encanta leerlos y debatir con vosotros. Y no olvidéis darle al me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguna de las novedades sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.